Hola, buen día. Hay palabras que las podés usar en cualquier parte del mundo que te las van a entender. Por ejemplo, la palabra fono, teléfono, fono, foné, phony, phone, todas significan más o menos la misma cosa y el teléfono es algo que está universalizado. Otras palabras hay como la palabra restaurante, que vos podés decir restaurante, restaurante, y así te lo van a entender en cualquier parte del mundo. Pero quizá la palabra más conocida de todas es la palabra taxi. La palabra taxi es en todas partes del mundo. Vos podés decirle con acento en cualquier letra y te van a entender igual. Taxi, taxi. La palabra taxi es literalmente una palabra del idioma griego que quiere decir como rápido, del adjetivo tacus, que quiere decir rápido, algo que se produce en una cantidad de tiempo muy corta. ¿Vos sabés que esa palabra está en la Biblia? No el servicio de taxi, que deriva su nombre de esa palabra, sino del el uso de la palabra. La raíz taxi, tacus, está en un montón de frases de la Biblia. Por ejemplo, esa frase que dice, He aquí yo vengo pronto, de Apocalipsis, de Jesús, de Cristo. Palabras que están vigentes el día de hoy, donde Él dice, He aquí yo vengo taxi, que quiere decir pronto. Y la mera interpretación de esa palabra, la búsqueda de su significado en bocas del propio Cristo ya glorificado, tiene una riqueza devocional muy linda para nosotros los creyentes. Hoy me quiero referir a esa palabra en un texto que es curioso. No digo raro porque no hay nada raro en él, pero porque es curioso. En Hebreos 5:7, es decir, un escrito muy posterior a la muerte y resurrección de Cristo, de Jesús, hay una referencia pasada a la vida de Jesús donde dice así: en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte y fue escuchado por su reverente sumisión. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y Dios lo nombró sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Es un texto, incluso por esta referencia a un tal Melquisedec, que es medio misteriosa. Tampoco le podemos dedicar estos brevísimos minutos a entrar en ese tema, pero te animo a que pienses un poquito en eso y lo busques si sos aficionado así a las cosas de la Biblia. Y te va a interesar este nombre Melquisedec y qué pueda significar o no. Ahí es donde aparece el taxi, que vos decís, bueno, ¿dónde tanto lío para la palabra taxi? Donde dice que Dios lo nombró sumo sacerdote, taxi, Melquisedec. Según el orden, y taxi en ese sentido, quiere decir de acuerdo de la lógica de Melquisedec. Porque Jesús nunca fue sacerdote, nunca ocupó un rol en la religión judía de su tiempo. Y el autor de Hebreos dice, él, Jesús, que tendría que haber sido el dueño del templo de Jerusalén, el dueño del judaísmo. Y no, no lo fue. De hecho, no se llevó bien con las autoridades religiosas contemporáneas. Las autoridades religiosas de su tiempo estaban de acuerdo en matarlo, en sacarlo, en eliminarlo, en quitarlo del medio. Pero la conducta de Jesús, dice el autor de Hebreos, en esos días, cuando él incluso hizo esto de que oró con oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas, dice, fue escuchado por su reverente sumisión. Dios le respondió a Jesús esa oración, porque acá dice que sí. Y entonces en nuestra vida, especialmente cuando estamos pasando por un mal momento, nos haría bien pensar en esto, en que la respuesta de Dios a nuestras solicitudes puede ser no.
y que hay que entenderlo en la sumisión, en la obediencia, en la posición nuestra frente a Dios.